¿Misericordia o santidad? ¿El hombre o Dios? Una falsa disyuntiva en el centro de la crisis de la iglesia en la actualidad. Hoy he tomado la decisión de grabar este video desde la plaza de Aiguá, por eso van a escuchar algún vehículo que transita, algún ruido de fondo, quise darle este tono más cotidiano. Una falsa disyuntiva en el centro de la crisis eclesial. Y antes que nada me dicen que tengo que decir de tanto en tanto que pongan que les gusta, le den el botón al like del video, que dejen algún comentario, que lo compartan, que lo promuevan, que muevan los algoritmos de YouTube para que YouTube también lo promocione más, de acuerdo a sus me gusta, comentarios, suscripciones. Bueno, ayúdame a que este canal pueda seguir creciendo. Una falsa disyuntiva en el centro de la crisis de la iglesia hoy. ¿Cuándo hay que usar la Y, que es un nexo de conjunción que une términos? ¿Y cuándo hay que usar la O que pide una opción, una preferencia, elegir entre un término y el otro? Esto es algo tan básico del lenguaje, de la comunicación, y los que hemos estudiado teología en los primeros tiempos, primer semestre de la carrera, teología fundamental, rudimentos de la metodología teológica, ¿no? Evidentemente no siempre se puede usar la I, no se puede juntar todo, conectar todo. A veces hay que usar la O. Por ejemplo, no se puede poner la I y decir el pecado y la gracia, intentar mantenerlos juntos. Dios y el demonio, e intentar mantenerlos juntos. En la realidad sabemos que vivimos procesos de gracia, pero también de pecado, pero no queremos convalidar que sigan juntos, queremos decidirnos por la gracia y romper con el pecado. En la realidad también sabemos que somos movidos por las inspiraciones del Espíritu Santo, por impulsos que vienen de Dios, como también por tentaciones. Pero no queremos convalidar esa situación, queremos que ya la tentación no tenga incidencia en nosotros y ojalá solo darle cabida a los impulsos, a las mociones del Espíritu Santo, a las propuestas de la gracia. Entonces allí es el pecado o la gracia, Dios o el demonio, y hay que tomar una decisión y luego intentar que toda la vida se vaya purificando, vaya creciendo en un solo sentido. En cambio, cuando los dos términos son buenos y son compatibles, ahí introducimos la I, la conjunción. No decimos el ayuno o la oración, sino el ayuno y la oración. La fe o la esperanza o la caridad. No, la fe y la esperanza y la caridad. Entonces, en este sentido, poner una O en misericordia o santidad es un error. Ahí va una I. No puede ir una O. No es misericordia o santidad, es misericordia y santidad. Entre el hombre y Dios no puede haber una O. O el hombre o Dios. Debe estar una I de conjunción. El hombre y Dios. Dios y el hombre. Digo esto porque en la actualidad vivimos esta crisis muy fuerte, ¿no? Y entonces hay como todo una búsqueda de comprensión, de compasión, de acercamiento a las personas que viven situaciones, por ejemplo, situaciones que clásicamente están fuera de la enseñanza moral, del contexto doctrinal que nos da el Evangelio, por ejemplo, ¿no? La fe de la iglesia.
Y entonces a veces está la tentación de querer acercarnos a esas personas para ejercer una equivocada misericordia, una degradada compasión, que las deja como están, en su pecado, en su situación que no es buena ni no es agradable a los ojos de Dios. Y entonces, ¿qué tipo de compasión cristiana es esa? Donde para ejercerla hay que dejar de lado de la santidad, la ley de Dios, lo que es virtuoso, la gracia. A veces hay quienes realmente para acercarse al hombre, al humano, al espíritu de una época, de una cultura puntual, quieren cercenar a Dios para que el hombre sea el hombre y el hombre pueda hacer cuanto quiere y cuanto determina hacer con su vida, que no haya Dios, porque Dios siempre pone límites, da orientaciones, marca caminos, y eso parece que atenta a la libertad del hombre. Pero ¿qué tipo de libertad será la libertad del hombre que para sentirse libre tiene que romper con Dios, ir contra Dios, en un sentido claro, metafórico, simbólico, como dijo algún filósofo, matar a Dios? Para que surja el hombre hay que matar a Dios. Para que haya una cultura y una sociedad humana hay que eliminar a Dios. Hay que olvidarse de Dios. Hay que ser indiferente con Dios. Bien, esta falsa disyuntiva está en el centro hoy de la crisis eclesial. Y entonces yo sinceramente no percibo que, como sí ha pasado en otras épocas, haya movimientos demasiado puritanos, rígidos en la iglesia. Siempre hay un núcleo de personas que pueden responder a esta identidad, a este estereotipo, pero no veo que sea para nada masivo, ¿no? Y entonces no percibo que haya como una propuesta de santidad rigorista, ¿no? De tono así de un profundo puritanismo, que ande todo el tiempo señalando personas, excluyéndolas. No, sinceramente no lo percibo, que por ese lado vuelque la balanza, como se dice, no se inclina para ese extremo, para nada. Sí me parece que se inclina hacia el otro extremo, ¿no? Y se inclina al otro extremo sorprendentemente, ¿no? A veces a través de las jerarquías eclesiales, de quienes debían ser maestros de la fe, pastores que deben conducir al pueblo. Bueno, de pronto sorprendentemente se inclinan a un estilo de comprensión, de compasión, a una dinámica que ellos llaman misericordia, pero que excluye la santidad. Y aún todos, que entren todos, que a veces parece convalidar inclusive lo que no es virtuoso, lo que parece que va contra el orden natural de la creación, inclusive lo que puede ser delictivo, criminal, lo que en otros momentos era impúdico, lo que era considerado inmoral, lo que no podía ser exhibido públicamente porque realmente uno cuidaba que los niños, los jóvenes, vieran semejantes manifestaciones indecorosas. Hoy se exhiben como si fuesen un trofeo, como si fuesen un modelo a seguir, ¿no? Y a veces en la iglesia, inclusive ya digo, las jerarquías, los pastores, parecen promover lo que en otros tiempos uno cuidaba, ¿no? Que los menores, los niños, las generaciones jóvenes, bueno, se criaran con criterios más sanos, ¿no? Que no estuvieran tan
a la mano situaciones que no fuesen valores cristianos, principios evangélicos, sino de un mundo desvirtuado, de un mundo alejado de Dios, desorientado, deshumanizado, empecatado bajo el signo de la tentación. Bien, hoy parece que estamos poniendo la O donde debiéramos poner la I, ¿no? No es misericordia o santidad, es misericordia y santidad juntas. En Dios no están separadas. Dios ejerce la misericordia santificando. Jesús sanaba, perdonaba pecados, hacía grandes gestos de misericordia, pero no dejaba de decir, vete y no peques más. Mira que si no te van a suceder cosas peores. Lleva una vida nueva. Dios te ha amado, te ha hecho un gran don. Cambia, transformate, convertite. No es el hombre, oh Dios. Y ahora entonces, para que la cultura de los hombres esté a sus anchas, olvidémonos de Dios, olvidémonos de los mandamientos, del decálogo, de los preceptos morales. Basta con tanta ética, con tanta norma de conducta, de comportamiento, que cada uno haga lo que quiere, que se convalide todo, ¿no? Porque aparte no es real, ¿verdad? Cuando decimos todo, 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 seleccionamos. Y entonces decimos sí, que entren todos los colectivos minoritarios, vivan lo que vivan. Sea evangélico o no evangélico, sea moral o sea inmoral, sea que entren todos. Pero esos rígidos que nos quieren marcar que hay que vivir en santidad, esos que se queden fuera. Y entonces, qué discurso raro, ¿no? No, no, sí, sí. Hagamos celebraciones de todo tipo en la iglesia, con cuanto rito se nos ocurra. Pero aquellos que quieren celebrar ese rito que se celebra antes en la iglesia, va de retro Satanás con ellos. Anatema, indietristas, nostálgicos que viven del pasado. Están celebrando un rito que se celebró durante 2 milenios prácticamente. ¿Por qué es bueno celebrar un rito que inventamos hace 10 minutos y es malo celebrar un rito que tiene 1500 años? Hay algo irracional allí, ¿no? Ideológico, manipulado. ¿Cuál es la lógica de esa teología? La lógica del capricho, de la arbitrariedad, la lógica de la ideología, de mis sesgos personales. No hay otra lógica allí. Y no hay caridad allí entonces. No hay caridad de Dios. No hay fraternidad allí. Esto está en el centro de la crisis de la iglesia. ¿Ven? Donde debiéramos poner una I, juntar misericordia y santidad, el hombre y Dios, ponemos una O, nos equivocamos. Y donde debiéramos poner una O, ponemos una I. Y entonces decimos, bueno, sí, hay que vivir la gracia, pero también el pecado. No, 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 no. No es que hay que vivir la gracia, pero también el pecado. No, hay que salir del pecado, hay que vivir la gracia. Si están mezcladas hoy, bueno, es verdad, pero no es lo ideal, no es lo mejor, no es el camino. La idea es ir disminuyendo, despotenciando el pecado para vivir siempre más en la gracia. Sí, sí, bueno, se puede todo, se puede vivir según el Espíritu de Dios, tal vez se puede vivir según las tentaciones del mundo. No, no, ahí no hay que poner una I, ahí hay que poner una O. Está bien, las cosas están mezcladas hoy, pero ya no quiero vivir según las tentaciones mundanas, quiero vivir según el espíritu de la gracia del Evangelio, intentando salir de las tentaciones para vivir solo en los impulsos del espíritu. Qué confusión que tenemos, ¿no? Y saben, yo estoy
profundamente inquieto, porque cuando estas confusiones las proponen miembros de la jerarquía eclesiástica, pastores, hermanos míos, presbíteros, o superiores míos, obispos, o quien fuese, me inquieto, porque yo digo, estas cosas son del primer semestre de teología, de las primeras cosas que uno aprende en la facultad cuando estudia. No puedo creer que haya ignorancia. Y entonces debo tender a pensar que hay ideología, manipulación, profundos procesos de tentación demoníaca que nos están engañando, enredando. Y eso sí me parece inquietante. En el centro de la vida de la iglesia es que ponemos disyuntivas donde no las hay. Y que conectamos, que intentamos vivir juntos, cosas que deben estar separadas, que deben ser una o la otra. Bueno, piénsenlo. Misericordia y santidad van juntas. Dios y el hombre deben caminar juntos. Pero la gracia supone romper con el pecado. Y vivir según el Espíritu Santo es dejar atrás la tentación. La conversión es este lugar donde podemos poner la I donde hay que poner la I y poner la O donde hay que poner la O. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.